Imagínate esto. Es 1990 en Perú, un país donde los precios suben tan rápido. Para el mediodía ya no te alcanza para comprar lo mismo. Un país donde grupos terroristas matan civiles en las calles, hacen explotar torres de energía eléctrica y el Estado parece incapaz de responder. Un país al borde del colapso total y en medio de ese caos absoluto, de esa desesperación colectiva que ningún mexicano ni latinoamericano quisiera vivir, aparece un hombre que casi nadie conoce, sin apellido político, sin familia de élite, sin fortuna heredada, hijo de inmigrantes japoneses, ingeniero agrónomo, rector de universidad. Un tipo que semanas antes de ganar las elecciones no aparecía en ninguna encuesta seria como favorito, y ese hombre, ese desconocido, ese outsider que llegó de la nada, terminó ganando la presidencia de Perú frente al escritor más famoso del país, frente a Mario Vargas Llosa, el hombre que años después ganaría el Premio Nobel de Literatura. Eso ya de entrada te dice que la historia de Alberto Fujimori no es una historia ordinaria, porque Fujimori no fue un presidente ordinario. Fue el hombre que en 10 años transformó Perú de una manera que todavía hoy, más de 30 años después, los peruanos no terminan de procesar. Derrotó al terrorismo más sanguinario que América Latina había visto en décadas. Controló una hiperinflación que destruía familias enteras. Modernizó infraestructura en zonas del país que el Estado nunca había tocado. Y al mismo tiempo, ese mismo hombre, con esas mismas manos, ordenó masacres, compró congresistas, destruyó instituciones democráticas, montó uno de los sistemas de corrupción y espionaje más sofisticados que se hayan visto en la región y terminó siendo el primer expresidente latinoamericano condenado por violaciones a los derechos humanos. El mismo que dormía en el Palacio de Gobierno terminó durmiendo en una celda, terminó siendo odiado por otros millones. Y lo más inquietante de todo es que ninguno de los dos bandos está completamente equivocado. Esa es la historia que vamos a contar hoy. Una historia que no tiene héroes perfectos ni villanos de caricatura. Una historia sobre el poder, sobre lo que le pasa a un país cuando el miedo colectivo es tan grande que la gente acepta cualquier cosa a cambio de seguridad. Y sobre la pregunta que todavía resuena en Perú y que tú mientras ves este video también vas a tener que responder: ¿fue Fujimori un mal necesario que salvó a Perú? ¿O fue el hombre que para combatir a los monstruos se convirtió en uno peor? Quédate porque esto se pone intenso desde el principio y no te voy a dejar ir fácil. Para entender a Fujimori hay que entender de dónde venía porque eso lo explica casi todo. Alberto Kenia Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima, Perú, y la fecha ya tiene algo de simbólico, porque el 28 de julio es el día de la independencia peruana. Sus padres, Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, eran inmigrantes japoneses que habían llegado al Perú en los años 20 buscando una vida mejor, como millones de inmigrantes en todo el mundo que dejaron todo atrás apostando por lo desconocido. La familia no era rica, vivían con lo justo. El padre trabajaba como sastre y la madre como vendedora. Nada de privilegios, nada de apellidos que abrieran puertas, nada de conexiones políticas heredadas, pero Fujimori era inteligente, disciplinado y ambicioso en el sentido más silencioso de la palabra. Estudió con becas, se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional Agraria La Molina, que es una de las mejores universidades técnicas del Perú. Luego hizo una maestría en matemáticas en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y estudió física en la Universidad de Estrasburgo en Francia. Este detalle importa más de lo que parece, porque Fujimori siempre se pensó a sí mismo como un hombre de ciencias, de números, de soluciones técnicas, no como un político tradicional que hace discursos bonitos y no resuelve nada, y esa autoimagen lo acompañó toda su vida. Para bien y para mal, regresó al Perú y construyó una carrera académica sólida.
Fue decano de la Facultad de Ciencias de La Molina, luego rector de esa misma universidad durante varios periodos. Tuvo un programa de televisión en la televisión pública peruana que se llamaba Concertando, donde hablaba de temas agrarios y científicos. Ese programa fue irónicamente el trampolín que lo llevó a la política. La gente lo conoció a través de la pantalla. Un hombre serio, técnico, sin el lenguaje florido y vacío de los políticos de siempre, y en un Perú que estaba harto de los políticos de siempre. Eso era exactamente lo que mucha gente quería ver. En 1990, Fujimori decidió lanzarse a la presidencia con un partido que él mismo había creado, Cambio 90, un partido que prácticamente no existía, sin estructura, sin militantes de base, sin financiamiento real. Nadie lo tomó en serio al principio. Las encuestas lo tenían en niveles de intención de voto tan bajos que apenas alcanzaban a registrarse, y enfrente tenía a Mario Vargas Llosa, el candidato del Fredemo, la coalición de derecha que reunía a los partidos tradicionales más poderosos, el hombre más famoso del Perú, el escritor que el mundo entero reconocía, que viajaba en aviones privados, que hacía campaña con conciertos y espectáculos, que tenía el apoyo de la élite económica y mediática del país. Pero pasó algo que nadie calculó. La primera vuelta de abril de 1990 dejó a Vargas Llosa con el 32% de los votos y a Fujimori de la nada con el 29%. Ese resultado sacudió a todo el país y a toda América Latina. Un desconocido casi sin partido había empatado técnicamente con el candidato más famoso y poderoso. En la segunda vuelta, Fujimori arrasó, obtuvo el 62% contra el 44% de Vargas Llosa. Una diferencia enorme, una derrota humillante para el establishment político peruano. ¿Cómo lo logró? Fujimori apeló directamente a la gente que Vargas Llosa ignoraba o no sabía cómo hablarle. A los migrantes andinos que habían llegado a Lima buscando oportunidades, a los informales, a los pequeños comerciantes, a los evangélicos, a los pobres de las periferias urbanas que veían en Vargas Llosa a un señor de la élite que nunca había pisado un mercado popular. Fujimori, en cambio, recorrió esos mercados en tractor, comía en las ollas comunes, se mezclaba con la gente, era uno de ellos, o al menos así lo percibían. Un inmigrante que había subido desde abajo, alguien que entendía lo que era no tener nada y construir algo con el esfuerzo propio. Y eso, en un país devastado por la crisis, fue suficiente para ganar la presidencia. Pero ganar la presidencia fue solo el comienzo del drama. Porque el Perú que Fujimori recibió el 28 de julio de 1990 era un país en estado de emergencia nacional permanente. Y no es una exageración, es la descripción técnica y literal de la situación. La hiperinflación bajo el gobierno del presidente Alan García había llegado a niveles que son difíciles de imaginar. En 1989, la inflación había sido de 2.775% anual. En 1990 llegó a 7.650%. Para que te des una idea de lo que eso significa en la vida real de una familia, si una canasta básica de alimentos costaba 100 soles en enero, para diciembre de ese mismo año costaba casi 8.000 soles. Los sueldos no alcanzaban nada. Los ahorros de toda una vida se evaporaban en semanas. La gente que tenía dinero guardado en el banco se despertaba un día y ese dinero no valía casi nada. Era un empobrecimiento masivo, violento, silencioso y devastador. Y encima de eso, el terrorismo. Sendero Luminoso, el grupo maoísta liderado por Abimael Guzmán, llevaba más de una década sembrando el terror en todo el país. Desde 1980 habían asesinado a miles de personas, campesinos, autoridades locales, dirigentes comunales, policías,
militares, civiles sin ninguna afiliación política, que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El método de Sendero era brutal y sistemático. Usaban el miedo como herramienta política, masacraban comunidades enteras que no los apoyaban, colocaban coches bomba en ciudades, hacían huelgas armadas que paralizaban regiones enteras y el Estado parecía incapaz de contenerlos. También estaba el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, otro grupo armado, aunque ideológicamente diferente a Sendero, que sumaba más violencia a un país que ya no aguantaba más. Este era el Perú que Fujimori heredó, y su respuesta fue tan drástica que todavía hoy genera debate. Lo primero que hizo fue el llamado Fugi Shock, y el nombre lo dice todo. En agosto de 1990, a días de haber asumido el poder, Fujimori aplicó un paquete de medidas económicas de shock que nadie esperaba, porque durante la campaña él había criticado exactamente ese tipo de medidas cuando las proponía Vargas Llosa. Las llamaba un shock innecesario, pero una vez en el poder, las aplicó igual e incluso con mayor intensidad. El precio del combustible subió 2.900% de un día para otro. El precio del pan subió 1.200%. Los subsidios estatales fueron eliminados casi en su totalidad. La moneda fue reformada. El déficit fiscal fue atacado con una disciplina que no se había visto en el Perú en décadas. Los resultados económicos tardaron en llegar, pero llegaron. Para 1992 la inflación ya había bajado de manera dramática. Para 1993 el Perú había retomado relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, de los que estaba completamente aislado por las deudas impagas del gobierno de García. La economía empezó a crecer, la inversión extranjera empezó a llegar, el país fue saliendo del hoyo económico, aunque a un costo social brutal para los más pobres que tuvieron que aguantar los primeros años de ajuste sin ninguna red de protección. Pero el tema económico, aunque crítico, no fue lo que más definió al primer Fujimori. Lo que más lo definió, lo que más lo marcó, lo que más explica tanto su popularidad como su posterior caída, fue su manera de ejercer el poder político. Fujimori llegó con la convicción, genuina o conveniente, de que el Perú no podía reformarse desde adentro del sistema, que el Congreso era corrupto, que el Poder Judicial era corrupto, que los partidos políticos eran parte del problema y no de la solución, y que para transformar el país de verdad había que romper ese sistema, no reformarlo gradualmente. Y ahí es donde entra la figura que cambió todo: Vladimiro Montesinos Torres. Montesinos era un abogado, exmilitar, con una historia oscura que ya lo había llevado a ser expulsado del ejército peruano en los años 70, acusado de pasar información a la CIA. Había construido una carrera como abogado de narcotraficantes y militares acusados de corrupción. Era exactamente el tipo de persona que un presidente honesto nunca debería acercar al poder. Pero Fujimori lo nombró asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, y lo convirtió en el hombre más poderoso del Perú después de él mismo, y en algunos momentos, quizá incluso antes que él mismo. La relación entre Fujimori y Montesinos es uno de los grandes misterios sin resolver completamente de esa época. ¿Fue Montesinos quien manipuló a Fujimori o fue Fujimori quien usó a Montesinos como instrumento? ¿Sabía Fujimori todo lo que Montesinos hacía en su nombre o había cosas que Montesinos hacía por su cuenta? Esas preguntas se debatieron en los juicios, se debaten en los libros de historia y se siguen debatiendo hoy. Lo que nadie discute es el resultado. Juntos construyeron uno de los sistemas de poder más totalitario y corrupto que América Latina había visto en el siglo XX. Pero antes de hablar de eso, hay que hablar del 5 de abril de 1992, porque ese día cambió todo.
Esa noche, Fujimori apareció en cadena nacional de televisión y radio y anunció algo que el mundo llamó autogolpe. Disolvió el Congreso, disolvió el Poder Judicial, suspendió la Constitución, declaró un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Tanques del ejército rodearon el Congreso. Los militares tomaron las instalaciones del Poder Judicial. Varios congresistas fueron detenidos brevemente. El país amaneció el 6 de abril con un gobierno de facto. La reacción internacional fue de condena casi unánime. Estados Unidos suspendió la ayuda económica. La OEA convocó una reunión de emergencia. Los países de la región protestaron. Dentro del Perú, los partidos políticos, los intelectuales, los periodistas independientes y los organismos de derechos humanos rechazaron el golpe, pero la mayoría de la población peruana lo apoyó. Las encuestas de esos días mostraban que más del 70% de los peruanos respaldaban lo que Fujimori había hecho, y eso, en un país democrático, es una paradoja que hay que tomar en serio y entender en su contexto. No simplemente descartarla con indignación. ¿Por qué la gente apoyó un golpe de Estado? Porque estaban desesperados, porque el Congreso de ese entonces era genuinamente impopular y percibido como un obstáculo al cambio, porque el Poder Judicial era visto como corrupto e ineficiente, porque Sendero Luminoso seguía matando gente, y porque Fujimori supo leer ese estado de ánimo colectivo y actuar sobre él. No inventó el descontento, lo canalizó. Eso no lo hace correcto, pero explica por qué funcionó. Bajo presión internacional, Fujimori convocó a una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución, aprobada en referéndum en diciembre de 1993. Esa constitución, que todavía está vigente en Perú con modificaciones, fue diseñada en parte para consolidar el poder del Ejecutivo y reelegir a Fujimori, que en la constitución anterior no podía hacerlo. Pero antes de hablar de la reelección, hay que hablar de lo que pasó en 1992 con Abimael Guzmán, porque ese evento es crucial para entender por qué tanta gente perdonó o ignoró los excesos de Fujimori. El 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, conocido como GEIN, capturó a Abimael Guzmán Reynoso en un departamento en el distrito de Surquillo, en Lima. El mismo Guzmán, el presidente Gonzalo, el líder máximo e intocable de Sendero Luminoso, el hombre que había sembrado el terror en el Perú durante más de una década, fue encontrado escondido en el segundo piso de una casa con psoriasis, rodeado de medicamentos. No había resistencia armada, no hubo enfrentamiento, solo la captura de un hombre que de cerca resultaba mucho más pequeño de lo que su leyenda indicaba. La captura de Guzmán fue un golpe demoledor para Sendero Luminoso. No lo destruyó de inmediato, pero lo fracturó de manera irreversible. La organización se desmoronó progresivamente en los años siguientes. El terror que había paralizado al Perú durante 12 años empezó a ceder, y Fujimori recibió todo el crédito político, aunque la captura había sido obra del trabajo técnico e investigativo de la policía, especialmente del coronel Benedicto Jiménez y su equipo, que llevaban años rastreando a Guzmán con métodos de inteligencia no militares para el peruano común y corriente. Sin embargo, el mensaje era claro. Fujimori había hecho lo que ningún presidente anterior había podido hacer. Había capturado al hombre que aterrorizaba al país. Eso, en el imaginario popular, valía muchísimo. Valía más que muchas transgresiones democráticas que en ese momento parecían abstractas comparadas con la amenaza real y cotidiana del terrorismo. Y aquí es donde la historia de Fujimori se complica de una manera que no tiene solución fácil, porque al mismo tiempo que la policía capturaba a Guzmán de manera legal e inteligente,
el ejército peruano, bajo el mando político de Fujimori y operativo de estructuras que Montesinos controlaba, estaba cometiendo crímenes que décadas después serían calificados como crímenes de lesa humanidad. El Grupo Colina, ese nombre es quizás el más oscuro de toda la era Fujimori, era un escuadrón de eliminación, un grupo paramilitar compuesto por militares en actividad que operaba bajo las órdenes del ejército y con la cobertura política del gobierno. Su método no era capturar ni juzgar, era asesinar. El 3 de noviembre de 1991, miembros del Grupo Colina irrumpieron en una fiesta popular en el barrio Barrios Altos de Lima, una reunión de vecinos, gente común, que estaban recaudando dinero para arreglar el barrio. Los atacantes llegaron encapuchados, les apagaron las luces y abrieron fuego. 15 personas murieron, incluyendo un niño de 8 años, 4 quedaron heridas de gravedad. Ninguna de las víctimas tenía ninguna condena penal ni ningún vínculo probado con Sendero Luminoso. La justificación que circuló internamente era que entre los asistentes podría haber senderistas. Podría, esa palabra lo dice todo. El 16 de julio de 1992, el Grupo Colina volvió a actuar, esta vez en la Universidad La Cantuta, la misma donde Fujimori había sido rector. Un grupo de militares irrumpió en el campus de noche, sacó a 9 estudiantes y un profesor a punta de pistola, los secuestró y los asesinó. Sus cuerpos fueron enterrados clandestinamente en fosas en las afueras de Lima. Cuando la prensa y los organismos de derechos humanos empezaron a buscarlos, el gobierno negó que los militares tuvieran nada que ver. Fujimori defendió a los militares públicamente. Montesinos trabajó desde las sombras para obstaculizar cualquier investigación. Fue solo años después, cuando el gobierno había caído, que se estableció judicialmente que el Grupo Colina había sido responsable de ambas masacres y de otras operaciones similares. Las víctimas de La Cantuta, los estudiantes de Barrios Altos, el niño de 8 años que iba a una fiesta de barrio. Esas son las personas detrás de los expedientes judiciales que años después llevarían a Alberto Fujimori a una celda de 25 años. Pero en el Perú de los 90, mientras todo esto ocurría, Fujimori seguía siendo popular, y eso, más que cualquier otra cosa, habla del estado de un país cuando el miedo es tan grande que nubla el juicio colectivo. Aquí te lanzo una pregunta que quiero que pienses mientras sigues viendo este video. ¿Cuánto autoritarismo estarías dispuesto a aceptar a cambio de seguridad real y tangible? Porque los peruanos de esa época no eran gente sin valores ni sin sensibilidad. Eran personas que llevaban más de una década viviendo con el miedo al terrorismo y que por fin sentían que alguien lo había resuelto. Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. En 1995, Fujimori se presentó a la reelección y ganó con el 64% de los votos, una victoria aplastante frente al candidato Javier Pérez de Cuéllar, el exsecretario general de las Naciones Unidas, que no era un rival menor. En esa elección Fujimori tenía el viento a favor, la economía crecía, el terrorismo había sido derrotado. La estabilidad era real. El Perú era un país diferente al que había recibido en 1990. Y eso, objetivamente, era mérito de su gobierno, aunque el costo hubiera sido enorme. Pero el poder absoluto tiene una característica muy particular. Nunca es suficiente. Y Fujimori quería más. Si te está gustando este video y quieres que sigamos contando historias como esta, suscríbete al canal, que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir produciendo este contenido. La Constitución de 1993 permitía una reelección. Para el año 2000, Fujimori quería ir por un tercer periodo. El problema es que jurídicamente eso no era posible bajo ninguna interpretación razonable de la Constitución. Fujimori y su bloque en el Congreso argumentaron que la nueva Constitución había reiniciado el contador de mandatos y que técnicamente su primera presidencia no contaba. Era un argumento que cualquier abogado medianamente serio
podría demoler en 5 minutos. Pero en el Perú de 1998 el Tribunal Constitucional todavía intentó detenerlo. Los 3 magistrados que votaron contra la reelección de Fujimori fueron destituidos por el Congreso controlado por el Fujimorismo. El tribunal quedó paralizado y Fujimori siguió adelante. Las elecciones del año 2000 fueron una farsa en cámara lenta. El principal candidato opositor, Alejandro Toledo, denunció fraude en la primera vuelta, donde los resultados daban a Fujimori casi el 50% y a Toledo el 40%, una diferencia que muchos analistas y observadores internacionales consideraron sospechosa. Toledo se retiró de la segunda vuelta denunciando que no había condiciones para una elección justa. Fujimori ganó solo. Fue una imagen que el mundo vio con incredulidad. Un presidente compitiendo contra sí mismo en una segunda vuelta. La OEA, los observadores internacionales, los medios de comunicación independientes y los organismos de derechos humanos denunciaron el proceso. Fujimori asumió el poder en julio del año 2000, en una ceremonia que muchos países del mundo se negaron a reconocer como legítima, y entonces llegó septiembre del año 2000. Y llegaron los Vladivideos. El 14 de septiembre del año 2000, un vídeo apareció en los medios de comunicación peruanos. En él se veía a Vladimiro Montesinos, el jefe del SIN, el hombre más poderoso del Perú en las sombras, entregando un fajo de billetes a Alberto Curi, un congresista recién elegido, para que se pasara a la bancada fujimorista en el Congreso. La cifra era $15,000. El vídeo era nítido, el audio era claro, la escena era inequívoca. Ese vídeo fue el primero. Después vinieron más, muchos más, decenas de vídeos donde Montesinos aparecía sobornando congresistas, comprando la línea editorial de canales de televisión, entregando dinero a empresarios, coordinando con militares, manejando el país entero como si fuera su hacienda personal. Se calcula que en total existían más de 2.500 Vladivideos, grabados por el propio Montesinos como seguro de vida, como garantía de que nadie podría traicionarlo sin hundirse junto con él. Los Vladivideos fueron el fin de todo. Fujimori intentó maniobrar, anunció que convocaría a nuevas elecciones y que él no sería candidato. Anunció la disolución del SIN. Prometió una transición ordenada, pero era demasiado tarde. El escándalo era demasiado grande. La credibilidad del gobierno había quedado destruida por completo. Los propios aliados de Fujimori empezaron a alejarse. Montesinos huyó primero a Panamá, luego a Venezuela, donde fue capturado en junio de 2001. Fue extraditado al Perú y enfrentó decenas de procesos judiciales que lo llevaron a condenas que sumadas superaban los 40 años de prisión. Fujimori, en noviembre del año 2000, viajó a Brunei para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Desde ahí viajó a Japón, donde tenía la nacionalidad por descendencia. Y desde Tokio, el 19 de noviembre del año 2000, envió su renuncia a la presidencia del Perú, no en persona, no ante el Congreso, por fax. Una renuncia enviada por fax desde Tokio. Ese detalle, esa imagen de un presidente renunciando por Telex desde el otro lado del mundo, resume de alguna manera toda la narrativa de un gobierno que al final no tuvo el valor de enfrentar lo que había hecho. El Congreso peruano rechazó la renuncia y en cambio lo destituyó por incapacidad moral permanente, una figura jurídica que la Constitución peruana contempla y que en ese momento tenía una justificación que nadie podía negar con seriedad. Fujimori quedó en Japón, vivió allí 5 años. El gobierno japonés, argumentando que Fujimori tenía la ciudadanía nipona por su ascendencia, se negó a extraditarlo al Perú. Vivía como un ciudadano libre en Tokio, mientras en Lima se acumulaban los expedientes judiciales en su contra. Pero la historia tenía un giro más.
un giro que nadie esperaba y que dice mucho sobre el carácter de Fujimori o quizá sobre su soberbia política. En noviembre de 2005, Fujimori viajó desde Tokio a Santiago de Chile y fue una decisión que en retrospectiva resulta incomprensible porque Chile tenía tratados de extradición con Perú y Fujimori lo sabía. Fue detenido por las autoridades chilenas a petición del gobierno peruano pocas horas después de aterrizar en Santiago. Permaneció en arresto domiciliario en Chile durante casi 2 años, mientras los tribunales chilenos analizaban el pedido de extradición. Fujimori contrató abogados, declaró, intentó convencer a los jueces chilenos de que los cargos en su contra eran políticos. No funcionó. El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición. Fujimori fue trasladado al Perú en un avión de la Fuerza Aérea Peruana. Era la primera vez en décadas que un ex jefe de Estado latinoamericano era extraditado para enfrentar cargos penales en su propio país. Un momento histórico, uno que los organismos de derechos humanos de todo el continente miraron con una mezcla de satisfacción y expectativa, preguntándose si el sistema judicial peruano tendría la independencia y la fortaleza para llevar el proceso adelante de manera justa y sin interferencias políticas. Y aquí es donde el sistema peruano, para sorpresa de muchos, respondió a la altura. Los juicios contra Fujimori fueron múltiples y se extendieron durante varios años. El más importante, y el que se convirtió en un hito histórico, fue el que culminó el 7 de abril de 2009. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú lo condenó a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer durante el autogolpe de 1992. La condena estableció algo que era jurídicamente novedoso y que tuvo implicaciones para el derecho internacional, que Fujimori era penalmente responsable como autor mediato, es decir, que aunque sus manos no habían disparado directamente, él era el autor de los crímenes porque había creado y controlado la estructura que los cometió. Era responsable no porque hubiera jalado el gatillo él mismo, sino porque había construido la máquina que jaló el gatillo. 25 años. Para un hombre que en ese momento tenía 70 años de edad, era prácticamente una condena de por vida. Ese mismo año, en procesos separados, fue condenado por otros delitos, por el caso de los aproximadamente 15 millones de dólares que Montesinos había recibido del Estado de manera irregular, con sentencia de 7 años y 6 meses, por escuchas telefónicas ilegales, con una condena de 6 años, por la entrega de dinero a Montesinos, con otros 6 años de prisión. Las condenas no se sumaban en tiempo real de cumplimiento, pero el mensaje era claro. La justicia peruana había establecido de manera inequívoca que Alberto Fujimori era un criminal condenado. Fujimori fue recluido en la DIROES, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en Ate, Lima. Era una prisión especial, no una cárcel común. Tenía condiciones mejores que las de la mayoría de los presos peruanos, una celda individual, jardín, televisión, acceso a libros, visitas, pero era una celda. El hombre que había dormido en el Palacio de Gobierno dormía ahora en una habitación vigilada por policías. Y entonces entró la política nuevamente, porque en el Perú de los años siguientes, el fujimorismo no desapareció. Al contrario, Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto, se había convertido en la primera dama durante los últimos años del gobierno de su padre, después de que sus padres se separaran, y desde esa posición había construido su propia base política. Fue congresista, candidata presidencial en 2011, 2016 y 2021, perdiendo en segunda vuelta las 3 veces, pero con votaciones enormes, que mostraban que el fujimorismo seguía siendo una fuerza política masiva en el Perú.
Esa vigencia del fujimorismo tuvo consecuencias directas para la situación legal de Alberto Fujimori. En diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó un indulto humanitario a favor de Fujimori, argumentando que su estado de salud era grave e incompatible con la vida en prisión. El indulto fue un terremoto político. La oposición denunció que había un acuerdo entre Kuczynski y el fujimorismo en el Congreso, donde la bancada de Fuerza Popular controlada por Keiko tenía mayoría y había estado presionando al gobierno. Los parlamentarios de oposición iniciaron un proceso de destitución contra Kuczynski por otros escándalos, y horas antes de la votación, Keiko Fujimori anunció que su bancada no votaría por la destitución. Kuczynski sobrevivió, y días después firmó el indulto a Alberto Fujimori. La coincidencia fue tan evidente que generó protestas masivas en todo el Perú, pero el indulto fue anulado. El Tribunal Constitucional, en mayo de 2018, ordenó que Fujimori regresara a prisión, considerando que el indulto humanitario había sido concedido de manera irregular, sin cumplir con los requisitos médicos y legales exigidos. Fujimori volvió a la cárcel, y el ciclo se repitió. En 2023, el Tribunal Constitucional emitió una resolución en un proceso que fue muy cuestionado por organismos internacionales y juristas, ordenando que el indulto de 2017 fuera restituido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había supervisado los casos de Barrios Altos y La Cantuta desde hacía años, emitió medidas cautelares pidiendo a Perú que no liberara a Fujimori mientras el caso estuviera en revisión. El gobierno peruano ignoró esas medidas y en diciembre de 2023, Alberto Fujimori quedó en libertad. Salió de la Diroes en una silla de ruedas, con oxígeno, demacrado, visiblemente enfermo. Su hija Keiko lo recibió en la puerta. Hubo celebraciones entre sus seguidores y protestas entre sus críticos. El país volvió a partirse en dos sobre el mismo nombre, y la historia tuvo su último capítulo apenas unos meses después. El 11 de septiembre de 2024, Alberto Fujimori murió en Lima a los 86 años de edad. Había estado batallando contra un cáncer de lengua durante años. Murió en libertad, en su casa, rodeado de familia, sin haber cumplido la totalidad de su condena. Murió sin que el debate sobre su figura hubiera sido resuelto, porque ese debate quizás no puede resolverse de la misma manera en que se resuelve un juicio penal. Su muerte generó reacciones que resumieron perfectamente la división que su vida entera había representado. Sus seguidores lloraron en las calles de Lima y lo llamaron el presidente que salvó al Perú. Familiares de víctimas de Barrios Altos y La Cantuta hicieron declaraciones de dolor y de frustración por una justicia que consideraban incompleta. Políticos de todo el espectro ideológico latinoamericano emitieron declaraciones que revelaban más sobre sus propias posiciones políticas que sobre la complejidad real de la figura de Fujimori. Y los organismos de derechos humanos recordaron que los crímenes por los que fue condenado nunca tuvieron reparación completa y que varias víctimas nunca obtuvieron justicia plena. Ahora bien, hay una pregunta que todavía no hemos respondido directamente y que es la más difícil de todas. ¿Qué fue realmente Alberto Fujimori? Hay datos que nadie puede negar. Bajo su gobierno la hiperinflación fue controlada. Ese es un hecho. La economía peruana fue estabilizada y luego creció. Ese es un hecho. Sendero Luminoso fue derrotado militarmente y la captura de Abimael Guzmán fue el golpe definitivo. Ese es un hecho. La infraestructura rural del país mejoró significativamente, con carreteras, escuelas y postas médicas en zonas que el Estado nunca había alcanzado. Ese es un hecho. Millones de peruanos que vivían en la pobreza accedieron por primera vez a servicios básicos durante los años 90. Ese es un hecho, y también hay otros hechos que nadie puede negar. 15 personas fueron asesinadas en Barrios Altos
incluyendo un niño de 8 años. Ese es un hecho. 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta fueron sacados de noche a punta de pistola, asesinados y enterrados clandestinamente. Ese es un hecho. El Congreso fue disuelto inconstitucionalmente el 5 de abril de 1992. Ese es un hecho. El Tribunal Constitucional fue destruido funcionalmente para permitir la reelección ilegal de 2000. Ese es un hecho. Montesinos compró congresistas, medios de comunicación y jueces con dinero público. Ese es un hecho. El proceso electoral del año 2000 fue fraudulento. Ese es un hecho. ¿Cómo se pesa todo eso en una misma balanza? ¿Con qué unidad de medida se compara una política económica exitosa con una masacre? ¿Con qué criterio se pondera la derrota del terrorismo con la destrucción de las instituciones democráticas? Esas preguntas no tienen una respuesta matemática, tienen respuestas políticas, morales, históricas. Y dependiendo de dónde estés parado cuando las haces, la respuesta cambia. Si eres familiar de una víctima de Barrios Altos, la respuesta es una. Si eres un campesino del interior del Perú que vivió bajo el terror de Sendero Luminoso y que siente que Fujimori fue el único que lo protegió, la respuesta es otra. Si eres un jurista especializado en derechos humanos, la respuesta es una. Si eres un economista que analiza las cifras de crecimiento y reducción de pobreza de los años 90, la respuesta es otra. Y en esa imposibilidad de llegar a una respuesta única, está precisamente la razón por la que Fujimori sigue siendo la figura más divisiva de la historia política peruana reciente, más de 30 años después de su primer gobierno, más de 24 años después de su caída, después de sus condenas, de sus indultos, de su muerte. El debate sigue vivo, la herida sigue abierta. Hay además una dimensión de su historia que vale la pena señalar, porque va más allá de Perú y conecta con algo que cualquier ciudadano latinoamericano, incluyendo tú que estás viendo este vídeo desde México, puede reconocer de manera inmediata. Fujimori fue pionero de un modelo político que después proliferó por toda América Latina y que sigue siendo relevante hoy. El modelo del outsider que llega al poder prometiendo romper con el sistema corrupto de siempre, que apela al pueblo directamente sobre las instituciones, que usa el discurso de la eficiencia técnica para justificar la concentración del poder, que debilita los contrapesos democráticos argumentando que son obstáculos para hacer las cosas bien, que construye una lealtad popular basada en resultados concretos y tangibles, mientras en paralelo monta un sistema de control que no tolera la oposición real. Ese modelo tiene un nombre genérico: populismo autoritario. Y si miras alrededor hoy, en 2024, en América Latina y en el mundo, puedes ver variantes de ese modelo en varios países y en varios líderes de diferentes tendencias ideológicas. Fujimori lo hizo desde la derecha. Pero el modelo no es exclusivo de ninguna ideología. La lógica del poder absoluto justificado por resultados y por la narrativa del pueblo contra el sistema existe tanto en líderes de derecha como de izquierda. Eso no significa que todos sean iguales, ni que todas las situaciones sean comparables. Significa que el problema de fondo no es ideológico sino estructural. Cuando un sistema democrático está tan deteriorado que la gente deja de creer en él, el espacio para alguien que prometa destruirlo y construir algo nuevo se vuelve enorme. Y ese alguien, independientemente de sus intenciones iniciales, tiende a abusar del poder que recibe. El Perú de 1990 era un caso extremo de ese deterioro.
La hiperinflación, el terrorismo, la corrupción sistémica de los partidos tradicionales habían creado un vacío de legitimidad tan grande que la gente estaba dispuesta a apostar por cualquier alternativa que pareciera diferente. Fujimori fue esa alternativa, y lo que hizo con esa oportunidad es la historia que hemos contado hoy. Pero también hay algo más que decir sobre el Perú que Fujimori dejó y que va más allá de los logros y los crímenes de su propio gobierno, porque Montesinos no solo corrompió el sistema judicial y político durante los años 90, creó redes de corrupción que se instalaron en el Estado peruano de manera tan profunda que décadas después seguían funcionando. El Perú post-Fujimori ha sido un país con una inestabilidad política crónica que en parte puede rastrearse hasta ese legado. Presidentes destituidos, presidentes presos, presidentes que escapan al extranjero, congresistas investigados, jueces cuestionados. El sistema de instituciones que Fujimori debilitó nunca se recuperó completamente. Y eso tiene un costo que el Perú sigue pagando hoy. ¿Recuerdas que te pregunté antes cuánto autoritarismo aceptarías a cambio de seguridad? Aquí está la otra parte de esa pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el daño que deja ese autoritarismo cuando se va? En el caso de Perú, la respuesta parece ser más de 30 años y contando. El sistema político peruano de hoy, con toda su inestabilidad, con todos sus escándalos, con todas sus crisis, tiene en la era Fujimori uno de sus puntos de origen más importantes. No el único, pero sí uno de los más determinantes. Las instituciones que debilitó nunca recuperaron completamente su autoridad. El poder judicial que manipuló nunca recuperó completamente su independencia. El sistema de partidos que destruyó no fue reemplazado por algo más sólido, sino por un fragmento sin coherencia ideológica ni estructura organizativa. Y el modelo de política basada en el control mediático y en el clientelismo que su gobierno perfeccionó, se convirtió en el estándar que muchos políticos peruanos posteriores intentaron replicar. Eso no es todo culpa de Fujimori, pero una parte significativa de ello sí lo es. Y al mismo tiempo, hay peruanos, millones de ellos, que hoy viven en zonas del país que tienen carreteras, escuelas y acceso a salud gracias a programas que empezaron en los años 90. Hay familias que en los años 90 podían caminar por la noche sin miedo al terrorismo por primera vez en una década. Hay una economía que se integró al mercado internacional y creció de manera sostenida. Eso también ocurrió bajo Fujimori. Eso también es real. La historia no admite simplificaciones cómodas. Y la historia de Fujimori menos que ninguna. Te cuento ahora algo que mucha gente no sabe y que añade otra capa a esta historia ya de por sí densa. Durante los juicios, Fujimori tuvo momentos de dignidad que sorprendieron a muchos. Reconoció algunos cargos. En el juicio por Barrios Altos y La Cantuta, cuando la sentencia fue leída, Fujimori pidió perdón a las víctimas. Lo hizo desde la sala de audiencias, con las familias de los muertos presentes. Fue un momento que muchos de los presentes describieron como emotivo aunque insuficiente. Las familias de las víctimas en su mayoría rechazaron el pedido de perdón, diciendo que las palabras no devolvían a sus muertos. ¿Fue ese pedido de perdón genuino? No hay manera de saberlo con certeza. Puede haber sido genuino. Puede haber sido una estrategia legal para mostrar contrición y obtener beneficios procesales. Puede haber sido ambas cosas al mismo tiempo. Lo que sí es cierto es que ocurrió, que fue registrado y que es parte de la historia completa de un hombre que hasta el final fue contradictorio. Su relación con su familia también fue parte del drama público de sus últimos años. Keiko Fujimori, la hija que construyó una carrera política sobre el apellido de su padre, tuvo a su vez problemas judiciales por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales y estuvo presa preventivamente en varias ocasiones. Alberto Fujimori y Keiko tuvieron periodos de tensión pública, incluyendo momentos en que él declaró que no la apoyaba como candidata presidencial. La familia que había sido el núcleo de su imagen pública
resultó ser también una familia con sus propios conflictos y fracturas. Kenji Fujimori, el hijo menor, también fue congresista y también tuvo problemas legales. La familia Fujimori como unidad política, como bloque de poder, como fenómeno cultural en la política peruana, es en sí misma un tema que daría para otro video completo, porque el fujimorismo no terminó con Alberto, sobrevivió a su caída, sobrevivió a su condena, sobrevivió a sus indultos y sobrevivió a su muerte. En las elecciones de 2021, Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta y perdió por menos de 1 punto porcentual contra Pedro Castillo, un maestro rural de izquierda que tampoco terminó bien, siendo destituido por el Congreso en diciembre de 2022 después de intentar disolver ese mismo Congreso. Perú y su inestabilidad política permanente, Perú y su incapacidad hasta ahora para construir una democracia funcional y estable, Perú y la sombra de Fujimori que sigue ahí décadas después. Hay una última cosa que hay que decir y que cierra de alguna manera esta historia. Fujimori fue el primer expresidente latinoamericano condenado por violaciones a los derechos humanos. Ese récord, esa distinción, tiene un significado que va más allá del Perú. Significó que en América Latina era posible, aunque fuera difícil y tardío, que un expresidente respondiera ante la justicia por los crímenes cometidos desde el poder. No en todos los casos, no siempre, no de manera perfecta, pero era posible. Eso tuvo un impacto en la jurisprudencia regional. Los casos de Barrios Altos y La Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron precedentes importantes sobre la responsabilidad del Estado por crímenes cometidos en contextos de lucha contra el terrorismo, sobre los límites que la ley internacional impone incluso a los estados que enfrentan amenazas existenciales como el terrorismo de Sendero Luminoso, sobre el deber de los estados de investigar, juzgar y reparar, independientemente de cuánto tiempo pase. Esos precedentes siguen siendo relevantes. En Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Guatemala, en todos los países latinoamericanos donde el Estado cometió crímenes en nombre de la seguridad nacional, los casos peruanos de la era Fujimori son parte del corpus jurídico que guía a los abogados, jueces y organismos internacionales que trabajan en justicia transicional. Fujimori murió el 11 de septiembre de 2024, 86 años después de haber nacido en Lima como hijo de inmigrantes japoneses que llegaron al Perú buscando una vida mejor. Vivió largo, vivió intensamente, vivió contradictoriamente y se fue sin que el veredicto histórico final sobre su figura estuviera escrito, porque ese veredicto lo escribe el tiempo y lo escriben las generaciones que vienen, no los contemporáneos que todavía están demasiado cerca del dolor y del debate. Lo que sí está escrito, lo que los archivos judiciales, los videos, los testimonios, los expedientes y los libros de historia confirman sin ambigüedad, es esto: Alberto Fujimori fue capaz de transformar un país en colapso y de cometer crímenes contra civiles inocentes al mismo tiempo. Fue capaz de derrotar al terrorismo con métodos de inteligencia y también con métodos que él mismo debía haber perseguido como crímenes. Fue capaz de estabilizar una economía devastada y también de construir un sistema de corrupción y espionaje que envenenó las instituciones del Estado durante décadas. Fue capaz de ganar el amor genuino de millones de peruanos y también de ganarse el odio igualmente genuino de otros millones. La pregunta final, la que planteamos al principio y que no podemos responder por ti porque no sería honesto intentarlo, es la misma que lleva más de 30 años sin tener una respuesta definitiva en el Perú. ¿Fue Fujimori un mal necesario que salvó al Perú de un abismo real y concreto? ¿O fue el hombre que para combatir a los monstruos se convirtió en uno de ellos? Y quizá en uno peor porque actuaba desde el poder del Estado con la legitimidad que le habían dado los votos del pueblo. Cuéntanos en los comentarios qué piensas, porque esta es exactamente el tipo de historia donde las respuestas fáciles no existen y donde la discusión que tú puedes aportar
tiene valor real? ¿Crees que los resultados económicos y la derrota del terrorismo justifican lo que hizo Fujimori? ¿O crees que ningún resultado justifica las masacres de Barrios Altos y La Cantuta? ¿Y qué piensas de los países y los líderes de hoy que siguen usando esa misma lógica del fin que justifica los medios? Escríbelo abajo, que nos interesa leerlo. Y si este video te hizo pensar, si te quedaste hasta el final y aprendiste algo que no sabías, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido y nos dice que vale la pena seguir contando estas historias que no son simples ni cómodas, pero que son necesarias para entender el mundo en el que vivimos. Alberto Fujimori, del palacio a la celda, el presidente que dividió Perú y que probablemente seguirá dividiéndolo mucho tiempo después de que cualquiera de nosotros deje de hablar de él.